Después de que una bala de francotirador impactara el motor de su Gladiator, el joven piloto novato Pat Patle se vio obligado a prepararse para aterrizar de emergencia en el desierto, un lugar infestado de rebeldes que acechaban a cualquier intruso. Su biplano se estrelló contra la arena con una fuerza arrolladora, entrando profundamente la nariz del avión y haciendo que la cabeza de Patle se estrellara contra el tablero de instrumentos, dejando al piloto completamente aturdido. Desorientado y tambaleante, Patle salió de su aeronave destrozada, pero en ese momento llegó un golpe de suerte. Una pequeña unidad del regimiento escocés Black Watch, que patrullaba la zona, llegó justo a tiempo para rescatarlo. Pero el peligro no había terminado. Ni Patle ni los escoceses estaban a salvo. En su camino de regreso a Jerusalén, fueron interceptados por un grupo de insurgentes que los emboscaron con furia. Rodeados y superados en número, parecía que ese sería el último capítulo de la vida de Patle, y con él se desvanecerían sus sueños de convertirse en un piloto legendario. Fue entonces cuando recordó algo fundamental: no era un piloto común y corriente de la RAF, sino que era sudafricano y jamás sería capturado con vida. Con una determinación feroz, agarró un rifle y en medio de la desesperación lanzó su grito de guerra zulú. Con el rugido de su voz como bandera, lideró a los soldados del Black Watch en una carga audaz, empuñando las bayonetas con una fuerza que pocos podrían imaginar. No todos los soldados tienen la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de tirador cazando leones y gacelas en la vasta sabana africana, pero el joven Marmaduke Thomas St. John Patle lo hizo, convirtiéndose en un tirador excepcional gracias a sus años de experiencia en su tierra natal, Sudáfrica. Sin embargo, ser un buen tirador no era suficiente para Patle. Él soñaba con algo mucho más grande: convertirse en un piloto de combate de renombre. Sin embargo, esos sueños se vieron truncados cuando, en 1933, la pequeña Fuerza Aérea Sudafricana rechazó su solicitud de alistamiento. Pero el destino tenía otros planos para él. 3 años después, por pura casualidad, Patle encontró un anuncio en el periódico local que pedía a personas para unirse a la RAF en comisiones de servicio corto. Sin embargo, había un gran obstáculo: debía costear su propio viaje a Inglaterra. Sin pensarlo 2 veces, Patle utilizó todos sus ahorros para cumplir con ese requisito. Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad única en la vida. Así, a finales de junio de 1936, ya estaba inmerso en su entrenamiento básico de vuelo en la estación de la Royal Air Force en Prestwick, Escocia, sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Desde el primer momento en que puso un pie en el aire, Patle fue reconocido como un tirador excepcional. Después de tan solo unos meses de vuelo, se había ganado la reputación de ser un piloto brillante e ingenioso, capaz de improvisar y superar cualquier desafío. Fue incorporado al escuadrón de élite de cazas número 80 y, en abril de 1938, se embarcó hacia Egipto, donde su escuadrón proporcionó cobertura aérea a las tropas terrestres que defendían el vital Canal de Suez. La amenaza italiana se alzaba en el horizonte, el ejército de Mussolini se expandía por la región, y los aeródromos en Libia proliferaban a gran velocidad. Todo indicaba que los pilotos de la RAF se verían pronto cara a cara con los aviadores italianos en un enfrentamiento decisivo por el control del norte de África y el destino del Canal de Suez. Sin embargo, antes de que llegara el esperado choque con la aviación italiana, el escuadrón número 80 tuvo que enfrentarse a una amenaza mucho más cercana: los constantes ataques de insurgentes locales. Dispersos entre las tribus que habitaban vastas extensiones del desierto, estos rebeldes representaban un peligro formidable. Para complicar aún más la situación, muchos de ellos eran tan buenos tiradores como Patle, habían aprendido de los mejores. Durante la Primera Guerra Mundial, el mismísimo Lawrence de Arabia les había enseñado a perfeccionar el arte del tiro con desviación, una técnica que les permitía anticipar el movimiento de un objetivo y disparar por delante de él, para darle en el blanco incluso antes de que lo alcanzaran. Este entrenamiento se puso en una posición vulnerable a los aviones de la RAF. Aunque los Gladiators volaban a una velocidad considerable, alcanzando las 258 millas por hora, ni siquiera ellos estaban a salvo de los disparos certeros de los rebeldes. En abril de 1938, Patle se convirtió en víctima de esta destreza mortal. Un francotirador rebelde,
con una precisión que solo los más entrenados podrían tener, logró disparar directamente al motor de su avión. El impacto fue devastador, el motor comenzó a perder combustible rápidamente, y en cuestión de segundos, Patle vio cómo su motor se detenía y su biplano perdía altura a un ritmo alarmante. No tenía más opción que intentar aterrizar de emergencia en medio del desierto. Los rebeldes lo encontrarían pronto, pensó, pero eso sería un problema para más tarde. Por ahora, su única preocupación era sobrevivir al aterrizaje. La arena invadió la boca de Patle mientras su biplano se desplomaba por el desierto. El impacto fue brutal. Su cabeza se estrelló contra el panel de instrumentos, dejándolo aturdido, rodeado de dolor y vapores. La sangre comenzaba a correr por su sien mientras, entre temblores, intentaba marcar las coordenadas de su radio. Su mente estaba nublada, pero aún se aferraba a la esperanza de que el rescate llegara a tiempo. Y así fue. El Black Watch lo encontró bajo el inclemente sol del desierto, apenas consciente. Pero su salvación no requiere mucho. Unos disparos de rifle rompieron el silencio mortal del desierto, y de las dunas emergieron los insurgentes, cuyas balas levantaban la arena a su alrededor. Atrapado, herido ya miles de millas de Jerusalén, Patle sintió como una extraña calma se apoderaba de él. Solo quedaba una opción. Las historias épicas de las batallas zulúes que su abuelo le había contado resonaban con fuerza en la mente de Patle. En ese preciso instante, no pensé en nada más. Agarró su rifle con determinación, con un grito salvaje, desató la furia de sus ancestros. Los soldados escoceses, por un breve momento, dudaron, pero algo en el ardor de su grito los unió. En un acto de valentía y desesperación, todos se lanzaron juntos hacia la emboscada, las bayonetas listas para cortar cualquier esperanza de sobrevivir a la acometida. Patle estuvo convencido, por un breve y tenso instante, de que este sería su final, pero lo impensable ocurrió. Los rebeldes, sorprendidos por la audacia y ferocidad de la carga, se miraron entre sí, vacilaron y dieron un paso atrás. En un abrir y cerrar de ojos, empezaron a huir, desbandados. Patle había logrado lo que parecía imposible, había dado vuelta a una situación desesperada, y ahora, con el corazón lleno de adrenalina y orgullo, estaba listo para llevar esa experiencia a los cielos. La acción encontró al escuadrón número 80 poco después del 10 de junio de 1940, cuando Italia se unió a la guerra que Alemania había desatado meses antes. En el 4 de agosto, Patle, junto a sus gladiators, cruzó las líneas enemigas, buscando dar un golpe decisivo. A 30 millas en territorio hostil, una bengala se estalló desde el Lysander que estaban escoltando. Era la señal de socorro que helaba la sangre de cualquier piloto, el tipo de emergencia que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin perder un segundo, Patle y sus compañeros de ala, John Lancaster y Kenneth Ryu, se lanzaron hacia la amenaza, entrecerrando los ojos contra el resplandor cegador. Al principio, el enemigo se mostró escurridizo, pero el líder de vuelo, Peter Wickiam-Barnes, logró avistar la formación, una docena de Breda BA-65S regresando a casa después de atacar un convoy británico, escoltados por los temibles Fiat que rondaban arriba. Como águilas en el cielo. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. La batalla estalló de manera brutal. Wickiam-Barnes fue el primero en atacar, derribando a un Breda en una nube de humo y llamas. Los italianos, sin perder tiempo, contraatacaron con ferocidad y Ryu, atrapado en la confusión, nunca vio el CR-32 que lo derribó. Lancaster no tuvo mejor suerte, un impacto directo hizo que una bala explosiva le desgarrara el brazo. A pesar de su grave herida, Lancaster, con una determinación feroz, logró llevar su gladiator dañado de regreso, controlando el acelerador con las rodillas mientras luchaba por detener la hemorragia. Patle maldijo entre dientes al darse cuenta de que ambos brazos de su biplano estaban atascadas. No perdió tiempo lamentándose y continuó luchando, maniobrando su gladiator, moviéndose con rapidez y tratando de liberar sus armas.
Finalmente, una de ellas se desatrancó y, en una ráfaga corta pero letal, alcanzó a Umbreda. El avión italiano se estrelló contra el suelo del desierto. Pero la batalla no había terminado. Los Fiats, reforzando a los Breda, se unieron al combate, pero antes de que su gladiador dañado lo obligara a saltar en paracaídas, Guy Barnes reclamó otra victoria. Los autos blindados de los 11 Hussars llegaron justo a tiempo para salvarlo del abrazo mortal del desierto. A tan solo 10 millas de El Adem, Patle se encontró completamente solo, enfrentándose a un sinfín de aviones enemigos que se cernían sobre él como buitres. Desde el sol, 5 CR-42 se lanzaron sobre él desde todos los ángulos posibles. Sin pensar, actuando solo por instinto, giró su gladiator y, con una maniobra precisa, alcanzó un Fiat en un disparo de flexión. El caza italiano se desintegró en una explosión satisfactoria, pero otra de las armas de Patle se atascó, dejándolo casi indefenso, atrapado en una lucha que ya parecía perdida. Con la presión aumentada, Patle se dio cuenta de que su situación era más grave de lo que pensaba. Se dirigió hacia casa, pero el cielo estaba lleno de aviones italianos, una docena de CR-42 y 3 Bredas, todos ellos decididos a no permitirle escapar tan fácilmente. La persecución comenzó, implacable, sin descanso. La lucha se tornó aún más desesperada cuando la última arma de Patle se quedó sin munición, y las balas italianas destrozaron su gladiator, dañando los controles del timón. Ya no le quedó otra opción que saltar en paracaídas. La noche del desierto lo envolvió tras su salto. Cada paso que daba sobre la arena se sentía como un avance hacia la seguridad, hacia Egipto, hasta que la luz del amanecer iluminó su error. En lugar de acercarse a su destino, había estado caminando más profundamente en Libia. La sed le quemaba la garganta y, agotada, dio la vuelta, finalmente desplomándose al lado de una pista del desierto. Un oficial de los 11 Hussars lo encontró cubierto de polvo y medio delirante, desorientado, pero aún aferrado a la vida. Con una mezcla de humor negro y calma británica, el soldado miró desde su vehículo y le preguntó, con una sonrisa irónica, ¿estás haciendo esto por diversión o te gustaría un aventón? Patle, agotado y al borde del delirio, diría más tarde que nunca había escuchado palabras más dulces que esas. Después de varios combates aéreos acalorados, el escuadrón número 80 salió de Egipto y se dirigió a Grecia, donde su misión era reforzar a la pequeña y valiente fuerza aérea griega, que había luchado con garra en el frente albanés desde que los italianos invadieron Grecia el 28 de octubre. El 19 de noviembre, el escuadrón realizó su primera misión en Albania, solo 4 días después de que un exitoso contraataque griego empujó a los italianos 60 kilómetros de vuelta a través de la frontera. Enfrentándose a cazas italianos cerca de Corizza, los pilotos de los Gladiator lograron 9 victorias, con Patle derribando 2 CR-42, alcanzando así su quinta y sexta victorias. En ese momento, ya era oficialmente un as, pero su sed de victoria aún no había sido saciada. El 2 de diciembre, mientras volaba desde Yanina, Patle derribó 2 aviones RO-37. 2 días después, derribó 3 aviones CR-42. 2 semanas más tarde, derribó un SM-79 y un SM-81. Al día siguiente, derribó un CR-42 durante un combate aéreo especialmente brutal sobre el frente albanés. Los cazadores italianos, en un intento por desbaratar a su escuadrón, lograron orquestar un ataque coordinado. En medio de la tormenta de balas, el líder del escuadrón, William Hickey, quedó atrapado y, viendo que la situación era insostenible, se vio obligado a saltar en paracaídas. Trágicamente, su paracaídas se incrementó mientras intentaba llegar al suelo, y perdió la vida en una de las tragedias más crueles de la guerra. El líder del escuadrón, Edward Tapp Jones, construyó el mando con determinación y un enfoque implacable. El 9 de febrero, dirigió una patrulla ofensiva en la región de Tepelene, buscando cortar las líneas enemigas y establecer una presencia dominante sobre el cielo. Los combates aéreos fueron intensos, como siempre lo estaban en ese territorio desolado. Patle, siempre audaz, logró derribar un CR-42 en un enfrentamiento violento, que, aunque breve, estuvo lleno de maniobras arriesgadas y momentos de pura adrenalina. El retorno a la base no fue solo un alivio físico, sino también el momento en el que recibiría una de las recompensas más significativas de su carrera.
Cuando llegó, aún con el estruendo de las batallas recientes resonando en su cuerpo, se enteró de que había sido premiado con la Cruz de Vuelo distinguido por sus actos heroicos en combate. La citación destacaba su valentía inquebrantable y su capacidad para mantenerse firme incluso cuando la desventaja numérica era evidente. Ha sido absolutamente intrépido y no se ha dejado intimidar por el número superior de enemigos, decía el documento. Aquellas palabras, un reconocimiento a su temeridad, significaban mucho para un hombre como Patle, que nunca había dudado en arriesgarse si el resultado valía la pena. Sin embargo, para él no se trataba solo de premios o medallas, sino de la lucha continua. En los días siguientes, Patle afirmó haber derribado un Z-107 y otro Fiat, en lo que serían sus últimos combates con el Gladiator, un veterano que ya había sido parte esencial de sus batallas. Con cada victoria, su reputación crecía, pero la guerra no daba tregua, y las máquinas de combate avanzaban. Justo cuando parecía que todo seguiría igual, la transición llegó. Los Hurricanes, una caza más avanzada y moderna, llegaron finalmente a reforzar las líneas de la RAF. Ahora, Patle se encontró al mando de un vuelo destacado basado en Paramitia, donde las condiciones para los pilotos aliados se regresaron cada vez más duras. A diferencia de muchos de sus compañeros, que ya habían tenido meses de experiencia volando monoplanos más rápidos, él aún volaba su Gladiator, un biplano que, aunque confiable, ya no podía competir con los cazas modernos. Pero esa era la naturaleza de la guerra, adaptarse o quedar atrás. Pronto, Patle se vería al mando de un monoplano de última generación, un caza totalmente de metal, mucho más rápido que el Gladiator y diseñado para la velocidad y la maniobrabilidad. Este nuevo avión representaba un avance significativo. Con una velocidad de más de 100 millas por hora superior a la de su Gladiator, Patle estaba listo para aprovechar al máximo su nuevo equipo. Sin embargo, el cambio no fue solo un ajuste físico para él, sino también una transformación en su enfoque de combate. El caza moderno ofrece nuevas posibilidades, nuevas tácticas y nuevas oportunidades para demostrar su valía en el aire. Sabía que las batallas que se avecinaban serían aún más feroces, pero con el Hurricane bajo su mando, estaba preparado para llevar su legado aún más lejos, hacia nuevas alturas de lucha y valentía. Aunque al principio extrañaban las capacidades acrobáticas del Gladiator, los pilotos se adaptaron con rapidez y determinación a sus nuevos Hurricanes. Con el paso de los días, las aeronaves de última generación se convirtieron en una extensión de ellos mismos, listos para enfrentarse a los cielos con una nueva confianza. El 20 de febrero, escoltaron a los bombarderos en una incursión contra la base italiana en Berat, una misión crucial que pondría a prueba tanto sus habilidades como su templo. Fue en ese instante cuando los Fiat G50 atacaron, con un poder de fuego impresionante. Pero Patle no se dejó amedrentar. Lideró su vuelo con una destreza impecable, interceptando a los aviones enemigos en el aire y derribando al líder de la formación con una precisión letal. Un artillero de un Blenheim, que observaba la acción desde su puesto, no pudo evitar exclamar: «Un G50 vino hacia nosotros, y en un abrir y cerrar de ojos, un Hurricane lo derribó de nuestra punta de ala». Fue espectacular. El 28 de febrero, los cielos de Albania se convirtieron en el escenario de un épico combate aéreo. 8 Hurricanes y 19 Gladiators de la RAF se enfrentaron a una feroz escuadrilla enemiga. El enfrentamiento fue brutal, pero al final, los británicos reclamaron 27 victorias. Patle, siempre al frente de la batalla, no se quedó atrás y derribó 2 CR-42 y 2 BR-20. Con esas hazañas, su cuenta personal superó la veintena, consolidando aún más su estatus de as. Cada victoria que obtenía no solo aumentaba su prestigio, sino que también fortalecía la moral de sus compañeros. El Escuadrón 80 se destacaba cada vez más, y la RAF estaba mermando de manera significativa a la Regia Aeronáutica en los cielos de Grecia. Este progreso no pasó desapercibido. Hitler, incómodo con el avance aliado, consideró intervenir directamente en el frente para frenar el creciente poder de la aviación británica. El 6 de abril de 1941, las tropas alemanas invadieron Grecia desde Bulgaria y Yugoslavia, marcando un nuevo capítulo en la guerra. Para entonces, Patle ya comandaba el Escuadrón 33. Ese día, sus huracanes finalmente se enfrentaron a la temida Luftwaffe,
la legendaria Fuerza Aérea Alemana que había sido temida y reverenciada en toda Europa. En el paso arterial de Rupel, los pilotos británicos, con Pateley a la cabeza, demostraron con valentía que los alemanes eran tan humanos como ellos. En el aire, se encontraron con una formación de 20 Me-109, una de las aeronaves más mortíferas de la Luftwaffe. Los pilotos de la RAF, con una destreza sin igual, derribaron rápidamente 5 de esos aviones de guerra alemanes, sin sufrir ninguna pérdida, disipando de una vez por todos el mito de la invencibilidad de los pilotos de la Luftwaffe. Un compañero de ala de Pateley, que presenció la acción de cerca, comentó más tarde: «Nunca tuve una oportunidad. Nos acercamos justo detrás de este par de 109, Pat les dio a la izquierda y a la derecha y todo terminó». Ambos cayeron en llamas. Aquella victoria no solo marcó un hito para Pateley y su escuadrón, sino que también demostró al mundo que, en el cielo de Grecia, la RAF ya no era solo una sombra en la guerra, sino una fuerza formidable capaz de hacerle frente a la poderosa maquinaria de guerra alemana. La guerra se volvió caótica. Mientras la Real Fuerza Aérea Británica estaba haciendo un trabajo espléndido en los cielos, las fuerzas terrestres griegas y británicas se vieron aplastadas bajo el imparable poder de la Wehrmacht. En cuestión de días, el ejército alemán empujó a las fuerzas aliadas fuera de casi toda Grecia, en un golpe humillante que evocaba la caída de Francia. El avance de la maquinaria bélica alemana no mostró piedad, y en medio de este torbellino de guerra, Pateley, a pesar de la adversidad, se mantuvo firme en su puesto. Durante este periodo errático y vertiginoso, el piloto sudafricano contrajo una queja severa, pero se negó a rendirse. A pesar de la fiebre y el agotamiento, continuó luchando con una determinación imparable. Del 7 al 12 de abril, Pateley derribó varios aviones enemigos, incluyendo un Do-17, un Ju-88, un E-100 y un Me-109. Ignorando por completo el consejo de los médicos militares, que le ordenaron descansar, Pateley no dejó de liderar su escuadrón en intensas misiones, llevando su cuerpo al límite en cada salida. Entre misiones, se recostaba febril sobre un sofá, empapado en sudor bajo una montaña de mantas, mientras su mente seguía enfocada en el deber. A pesar de su condición, entre el 7 y el 12 de abril, se le acreditó la destrucción de 3 Do-17, un Ju-88, un E-100, un Me-109, un Me-110 y un SM-79. El 14 de abril, Pateley añadió a su cuenta 2 Ju-88 más, junto con un Me-109, un Me-110 y otro SM-79. Fue en ese periodo, bajo el peso de su enfermedad, cuando el piloto oficial Roald Dahl se unió al Escuadrón 80. Dahl, impresionado por la imagen de un Pateley exhausto y fantasmal, lo describió como un gato que sabía que había agotado todas sus 9 vidas. A pesar de estar al borde del colapso, Pateley no mostró signos de querer rendirse. El 20 de abril, ya con su salud seriamente deteriorada, despegó una vez más, decidido a defender a los aliados de cualquier amenaza aérea. En su última misión, logró derribar un Ju-88 y salvar al teniente de vuelo William Timber Woods de una emboscada de un Me-110. Sin embargo, cuando estaba sobre la bahía de Eleusis, Pateley fue derribado por un ataque mortal. No sobrevivió al ataque. Si fue la fiebre que lo había consumido o el agotamiento total lo que llevó a su fin, sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que uno de los mayores récords de aviación de combate había llegado a su fin. La cuenta exacta de victorias de Pateley tal vez nunca se sabrá con certeza. El caos de la campaña griega resultó en la pérdida de numerosos registros oficiales, pero fuentes no oficiales sugieren que derribó al menos 44 aviones enemigos y posiblemente hasta 50. Aunque Pateley pudo haber sido el mejor como de la RAF, su nombre sigue siendo en gran medida desconocido para muchos, eclipsado por lo que la historia ha considerado un teatro de guerra secundaria. La magnitud de sus logros en el aire es innegable, pero la historia ha preferido recordar otros aspectos de la guerra, dejando a este héroe en gran parte fuera de los focos, a pesar de su valentía incomparable y sus hazañas legendarias. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad.
Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.